El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA presenta Cuartillas. Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia, dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Buenas noches, señoras y señores. Desde los estudios de la emisora cultural Universidad de Antioquia, reciban el saludo cordial de Beatriz Elena Mejía en la dirección de la emisora, programación de Carlos González. Bienvenidos a la emisión número 617 de Cuartillas Radio. Les acompañamos los periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Hoy el invitado a Cuartillas Radio es el periodista Fernando Vera Ángel, expresidente del CIPA, con quien hablaremos de su libro Cofradía para otra canción de Annaur y otras crónicas. Le damos la bienvenida a nuestro muy apreciado escritor y periodista Fernando Vera Ángel. Muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes este rato, honrado como siempre de estar en una casa madre, una casa con la que tantos afectos tengo, por lo que me ha dado y, modestia aparte, por lo que yo pude brindarle. Esta es su casa y acá ustedes saben que los queremos mucho a todos los expresidentes que han pasado por el CIPA porque dejaron un legado para estas nuevas generaciones. También nos acompaña el presidente de nuestra agremiación, el doctor Asael Carvajal Martínez. Buenas tardes, presidente. Abraham, Zoila Isabel, Fernando, Isidro, oyentes, un saludo muy especial, lleno de mucha alegría, porque me acompaña un colega que no hay palabras para presentarlo porque sobran. Sobre la trayectoria de Fernando Vera Ángel es grande, un aporte muy importante al periodismo, a la crónica, de manera que estamos muy contentos de acompañarlos porque de su conversación seguramente habrá mucho que recordar y mucho que tener presente, y sus aportes como periodista son muy valiosos, de manera que Fernando, bienvenido a este programa, nos alegra tenerlo aquí y compartir con usted este espacio. De nuevo, muchas gracias, doctor Asael. También tenemos otro colega y miembro de la Junta Directiva, don Isidro Jiménez Gómez. Don Isidro, bienvenido a nuestro programa Cuartillas Radio. Muy buenas tardes para toda la audiencia, para directivos y miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Es un lujo de personaje el que tenemos hoy. Es maestro de maestros, forjado con maestro de maestros, con el periodista Miguel Zapata Restrepo, muchos años en Clarín, muchos años manejando la parte política, la parte periodística en la dirección de Clarín y de otros medios de comunicación muy importantes. Bueno, don Isidro y don Asael nos van a acompañar en la primera parte del programa Cuartillas Radio. Pero empecemos por saber quién es Fernando Vera Ángel para nuestros oyentes, para los que no lo conocen y también para todos los que hemos tenido el placer de compartir con él, de conocerlo. Es periodista desde los 16 años, columnista por décadas del periódico El Colombiano y El Tiempo. Dirigió y presentó durante 5 años en Teleantioquia el programa de entrevistas Esta Noche con Usted. Y desde hace 40 años ha sido el director propietario del radioperiódico Clarín, que fundó en 1958. 40 años con radioperiódico Clarín. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Cuando, en razón de un nombramiento diplomático a don Miguel Zapata Restrepo, el fundador del radio periódico Clarín, de parte de su amigo, colega, el entonces presidente Belisario Betancur Cuartas, don Miguel Zapata le anunció a sus amigos y miembros del consejo directivo de Clarín, Alberto Velázquez Martínez, Evelio Ramírez Martínez y Guillermo Incapié Orozco, que iba a vender su participación en Clarín, porque estaba interesado en aceptar el cargo diplomático que le ofrecía Belisario Betancur, un cargo diplomático para Belém do Pará, en Brasil. ¿Cómo no? Un pueblo del que yo no sabía absolutamente nada. Pero luego don Miguel Zapata me enviaba unas cartas manuscritas que conservo por lo demás, en donde me contaba la belleza de esa ciudad, tampoco pueblo. Y después me puse a hurgar en Belém do Pará, en textos de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, y resulta que fue una de las ciudades más importantes de América Latina
en los comienzos del siglo XX, de cuenta de las caucheras. Allí se asentaron expedicionarios de Europa, básicamente de Europa, y le dieron tal boato, tal lujo a Belén de Opará, que hoy se conservan muchas construcciones en mármol de Carrara, un gran teatro de ópera, en fin, me estoy desviando. Estaba contando la historia de Clarín. Entonces, don Miguel Zapata Restrepo le dijo a aquellas personas que ya mencioné, pero las voy a recordar, el exalcalde de Medellín, Guillermo Incapié Orozco, esposo de la investigadora María Teresa Uribe, el doctor Alberto Velázquez Martínez, quien fungía en ese entonces como subdirector del radio periódico Clarín, economista, periodista y durante mucho tiempo director de comunicaciones de la ANDI, el exalcalde, ingeniero, traductor de buena poesía, doctor Azael, del francés, el doctor Evelio Ramírez Martínez. Excelente, excelente, y además un gran ingeniero. ¿Cómo no? Pero además uno tradujo, entre otras cosas, a su estilo, en su versión, Las Flores del Mal de Rimbaud. Bueno. Exalcalde. Y también fue alcalde de Medellín, y congresista y embajador, en fin. Yo estaba de colaborador de Clarín, en donde había trabajado año y medio con don Miguel Zapata Restrepo. Estaba como colaborador en asuntos culturales y políticos. Y bueno, yo no tenía por qué saber muchas infidencias, muchas, digamos, intimidades de lo que pasaba en Clarín. Cuando en cierta ocasión fui a grabar mi sección y me dice Alberto Velázquez, Fernando, venga que quiero comentarle algo. Miguel tal vez se va. Y Evelio, Guillermo y yo hemos pensado que usted es la persona para reemplazarlo. Pues cuando me dicen esto, yo tenía 20 y tantos años, casi me voy de para atrás. De la felicidad. No. Y el compromiso. No. Justo porque pues yo reconocía, yo sabía a pie juntillas el monstruo que era don Miguel Zapata Restrepo, quien junto a Juan Zuleta Ferrer y a Fernando Gómez Martínez eran y al doctor Adolfo León Gómez eran los periodistas más importantes en ese momento de Antioquia. Entonces yo dije, pues honor que me hace, doctor Alberto, pero déjeme, yo consulto con algunas personas porque yo creo que no estoy maduro para semejante reto. Pues bueno, conversé con un grupo de amigos y, conclusión, voy a ver cómo me va en los primeros 6 meses. 6 meses que van en casi 40 años. De los 40 años, prácticamente hasta la pandemia, mañana, tarde y noche, al pie del cañón, porque realmente fueron muy poquitas las vacaciones. Y después he seguido como, digamos, haciendo un ejercicio, una calistenia mental en redes sociales, básicamente en Twitter. Sí. Fernando, es importante que un poquitico de historia. Recuerda que ese radio periódico de la Segunda República empezó en 1958 con el Frente Nacional, ¿sí? Con el presidente Alberto Lleras Camargo. Y recuerda que teníamos de censura horrible con la Junta Militar. Y el gobierno pues, empezaba, 53 al 57. Exactamente. Entonces, Fernando, es muy importante que usted, que tiene autoridad intelectual, haga una especie de recreo intelectual contando cómo empezó a gestarse Clarín, cómo arrancó y por qué cogió tanto y tanta influencia en nuestros medios, que tiene programas muy especiales como La Canción del Día. Clarín dice lo que otros callan, y mucho más esa parte, Fernando, creo que es tan importante para que la gente nueva se recree escuchando esa parte histórica, porque aquí en Antioquia tenemos mucha historia en el campo periodístico que la ignoramos. Si le contamos a estos muchachos qué pasó en ese tiempo, cómo una empresa periodística creció, tuvo tanta influencia en la vida de Antioquia y de Colombia, porque recuerda que Antioquia es un departamento determinante en Colombia. El Bogotá, meridiano de la política colombiana se decía de Antioquia. En Bogotá decían, periodismo de opinión. En Bogotá, miremos a ver qué es Antioquia, qué es la montaña, de Fernando. El Club Unión quitaba y ponía. Exactamente, Fernando. Entonces es muy importante que usted nos recree contando un poquito de la parte histórica, sobre todo porque los estudiantes nuevos, la gente nueva no sabe que fue Clarín
por qué nació y por qué vive todavía, y digamos el aporte tan importante que hizo a la historia de Antioquia, y especialmente en el campo periodístico, lo que hizo en campañas electorales, en campañas cívicas, en campañas de salud. Don Fernando, que tiene la palabra. Esa era otra época, esa era in illo tempore, bien lo sabe el doctor Azael lo que quiero decir, porque como también se dice popularmente, cada alcalde manda su año. Exactamente. Entonces, don Miguel Zapata Restrepo mandó desde la fundación de Clarín en 1958, tuvo sus eslogans, sus secciones, y cuando yo tomé Clarín, obviamente las condiciones, especialmente radioperiodísticas, eran completamente distintas a las de la época de don Miguel Zapata. En la época de don Miguel Zapata, pues el locutor era clave para el éxito de un radioperiódico. ¿Por qué? Porque los periodistas, me incluyo ahí porque también trabajé un tiempo con don Miguel Zapata, escribíamos cuartillas, vomitábamos, poníamos a echar humo, unos chusógrafos, otros mecanógrafos, en fin, pero a las maquinitas Underwood u Olivetti las poníamos a echar humo, y entonces el locutor leía y leía, y por eso en esa época los locutores de los noticieros y los que alcanzaban en ese momento a ser presentadores de programas de televisión, que estaba comenzando la televisión en Colombia en blanco y negro, entonces eran más famosos que los reggaetoneros de hoy día. Un Diego Vargas Escobar, un Víctor Castaño Yepes, un Miguel Zapata. ¿Quién? Miguel Zapata. No, porque don Miguel Zapata no era locutor, él era periodista. Estoy hablando. Lo que dice Fernando, la verdad, esos locutores le dan vida al noticiero, ¿Cómo no? al narrar los hechos. Los periodistas detrás de bambalinas. Además hay una cosa, Zoila, en esa época las entrevistas en lo que era el testimonio del personaje, salvo un personaje pues que, por ejemplo, el presidente de la República aceptaba hablar con Clarín, entonces pues ahí no había cronómetro que valiera o cosas por el estilo, pero eran entrevistas de segundos, porque la otra parte, antes o después del audio, era escrita y leída por el locutor. Entonces, después vino, y hay que reconocer que el que dio el gran cambio en ese sentido fue Yamid Amat, cuando comenzó sus entrevistas en donde ya el reloj a la quinta porra. Entrevistas en vivo, en directo, exactamente, y con un tiempo ya más largo. De acuerdo con el personaje se tenía el tiempo. Y entonces ya yo quise adoptar ese esquema. Entonces cambié y el eslogan de Clarín era el primer radioperiódico de la Segunda República, cuando don Miguel Zapata Restrepo. Y tenía secciones como breve concepto al estilo de Clarín, Clarín dice lo que otros callan, la canción del día. Y yo llegué y entonces tuve este eslogan, Clarín, voz, por lo que ya tenía la disponibilidad y la disposición a entrevistas largas, voz y noticias de Antioquia. ¿Por qué? Porque también ya estaba llegando una tecnología, digamos, muy avanzada y hacía que, como bien lo dijese McLuhan, el mundo era una aldea global, y entonces las grandes empresas radiofónicas tenían la posibilidad de establecer las comunicaciones con Beirut, con Madrid, con Londres, y yo me circunscribí, como hasta el sol de hoy, a la región. Y modestia aparte, pues tuve varias décadas en las cuales, independientemente del rating, que de alguna manera no era que yo lo minimizase, sino que no me desvelaba, lo que a mí me interesaba era tener un medio que generase opinión. Y a Isidro le tocó, Clarín realmente era un medio que, sobre todo en la parte económica, cultural y política, quitaba y ponía. Recuerde Fernando y compañeros, un escritor famoso ruso, premio Nobel, que decía: descríbeme tu aldea y serás universal. Ahí está lo que usted dice. Me preocupé por Antioquia en distintos puntos de vista, cultural, económico, educativo, científico, y eso transformó por completo la radio en Antioquia. Hoy, con el auge, con el boom de las redes sociales, tenemos eso que usted acaba de decir del escritor ruso o de McLuhan, que la influencia de un medio es en la
región por la cual vibra, con la cual está circunscrito. Eso pasa en Japón, pasa en Estados Unidos, está pasando desde hace varios lustros con los canales de televisión locales. Lo estamos viendo aquí, por ejemplo, con la incidencia de un canal, de una emisora como la del CIPA. Recuerde, Fernando, la radio comunitaria, la prensa comunitaria están tomando vida. Los medios de comunicación de cada localidad para que cuente lo que pasa en la localidad. La localidad y haga campañas en pro de esa comunidad. Fernando, yo quiero preguntarle cómo fue que le picó el bichito ese de la radio, por qué y por quién. Pues es que decir radio es relativo. O del periodismo. Exactamente, allá iba la explicación, porque inclusive yo antes de radio hice prensa, porque fui colaborador del suplemento del Colombiano mucho tiempo, del suplemento literario. En su momento se llamaba suplemento literario cuando lo dirigía una persona que creo que ustedes conocen, Juan José García, ¿les suena? Claro. ¿Sí les suena el nombre? Es presidente del CIPA. Están bien dateados. Están bien dateados. En Cuartilla Radio también. Hombre, Juan José García, quien fue, entre otras cosas, junto a Federico Montoya, a Armando Cardona, a Óscar Hernández, a César Pérez Berrío, uno de quienes me indujo por este camino. A él le debo muchísimo desde la emisora de la Universidad de Antioquia, con sus invitaciones a los programas culturales, periodísticos. Bueno, pero la chance pues para recordar a Juan José García. Pero quería decir, con respecto a esa pregunta, que esto es cuestión de genes. Por el lado paterno, pues ha habido un cuidado por el idioma, una preocupación por la lectura. Intelectual. Sí, es una familia intelectual. Entonces, de alguna manera, yo estaba predestinado a estar en este cuento. Intenté ser otras cosas, es que pianista, cantante de baladas, no, nada. Pero desde los 16 años empecé a publicar en un vespertino desaparecido que creo que ustedes no alcanzaron a conocer, que dirigían Óscar Hernández Monsalve, el poeta y periodista, y Armando Cardona Cataño. Entonces, en el diario comencé yo con una columnita inicialmente semanal, después salía 2 veces a la semana de farándula, porque a mí siempre me ha gustado como ese mundo pues artístico. Y cuando me llegó el momento de decisión entre sigue estudiando o se dedica al periodismo, por la propuesta que me hizo Armando Cardona, yo dije, entro a ser una especie de coordinador de redacción en el desaparecido vespertino El Diario. El periódico liberal de Antioquia. ¿Cómo no? Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de retirarme del bachillerato para seguir en el periodismo. Por eso yo, y con orgullo lo digo, aunque sé que ustedes, pues en este sentido, podrán tener criterios dispares, me enorgullezco de ser uno de los últimos empíricos que quedan en el periodismo antioqueño. Me tocó esa sinergia entre el empirismo y la universidad, y después yo no sé cuántas veces he estado participando ya en la universidad en calidad de monitor, de conferenciante, en fin, vueltas que da la vida. Recuerde, Fernando, que eso va en la sangre, y lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Usted hizo efectivamente esa expresión, le gustaba y empezó y va pasando muchos caminos con mucho éxito, y es un gran maestro porque sabe enseñar, y lo que usted escribe lo escribe con un deleite. Uno pone a leer la crónica suya y quisiera seguir leyendo porque lo va llevando el texto con esa buena narración, con ese cuento que le va narrando a uno, lo lleva paso a paso. Fernando, que usted le tocó la transición del empirismo al profesionalismo y lo ha hecho muy bien. Yo le puedo reconocer como un hombre que le ha aportado mucho al periodismo en Colombia, en Antioquia, que tiene que seguir. Y los primeros profesores y fundadores de facultades fueron precisamente empíricos. Por ejemplo, acá los fundadores del CIPA, como Julián Pérez Medina, José Jaramillo Alzate, ellos fueron pioneros, que don Federico Montoya
fueron pioneros y fueron los primeros profesores y fundadores, por ejemplo, de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, que fue la facultad. ¿Cómo les parece semejante maestro? De la ética periodística, de la crónica, me acuerdo que don Alfonso se sentaba, muchachos, viene la banda más buena, el cuento imposible de pensarlo, y empezó a narrar su experiencia como educador, como periodista en el Obrero Católico. Él lo dirigió. ¿Cómo no? Mucho técnicas de impresión. Don Isidro, usted nos iba a contar algo de esa experiencia, de ese paso por allá por Clarín. Sí, yo creo que fue breve, me tocó solamente un reemplazo, pero fue una escuela. Y hay que tener en cuenta una cosa, lo que él estaba diciendo, era como más la inmediatez, era el personaje, era el hecho casi mismo. Que era la radio directa, ya no mucho la redacción, sino que la redacción era casi un adorno. Usted, su noticiero iba enfocado, era directo al personaje y en entrevistas en vivo. Recordemos exactamente que un cuento... Talladorcito, ¿cierto? Como jefe he sido talladorcito siempre, ¿no? Fernando, recordemos, aquí en el año 58, Colombia, está la expectativa del candidato de Frente Nacional. Está Guillermo León Valencia, Alberto Lleras, candidato, y Fernando Montoya. Federico Montoya. Sí. Era un tipo, un sabueso del periodismo. Me investigó muy bien, y por la noche, primicia desde Medellín. Aquí Fernando. Colombia, ya tenemos candidato y presidente de Colombia. Será el liberal Alberto Lleras Camargo. Inmediatamente se prendió todo Colombia, se prendió con la noticia, todo el mundo quería saber qué pasa en Antioquia. Y aquí en Medellín nació la candidatura de Alberto Lleras y salió adelante con el Frente Nacional como primer presidente de ese tiempo. Y la transición de Frente Nacional al bipartidismo, origen del nuevo sistema político. Este es un especial de Cuartillas Radio. Bueno, recordar es vivir, de verdad que sí, que muy bueno esos comienzos de la radio. Yo, por ejemplo, Fernando, este año cumplí 45 años en la radio, pero la mayor parte de la radio que he hecho ha sido en Bogotá, en mi ciudad natal. Y poca la gente que conozco acá, pero me han comentado de Clarín. La gente habla mucho de Clarín, que fue un noticiero muy escuchado acá en Antioquia, don Isidro. Sí, Clarín fue el que cambió prácticamente las noticias y la comunicación en Antioquia. Y sobre todo que trascendió fronteras, no solo Antioquia, sino el país. Y casi que lo que dijera don Miguel Zapata Restrepo era que voz populi, era autoridad. Y donde hoy lo recordamos que tenemos como invitado al periodista y escritor Fernando Vera Ángel. Bueno, ya vamos a tener aquí a Juan José García Posada, profesor. Sí. Muy buenas tardes, estimados amigos y colegas. Es nuestro expresidente Fernando Vera Ángel, que compartieron momentos de la radio, del periodismo. En el periódico El Colombiano, él nos estaba contando que usted era el director del suplemento literario, que era una de las partes del Colombiano que más le encantaba a uno leer cada 8 días, todos los domingos. Y recordaba yo que tanto en la emisora de la Universidad de Antioquia como en la jefatura de redacción suya, Juan José García Posada, pues tuvo a bien siempre brindarme apoyo, solidaridad, tenderme la mano y obviamente pues a él un perenne agradecimiento. Sí, profe. Hombre, Fernando, muy querido, muy noble, como siempre. Pues yo a Fernando lo conozco desde que estaba casi en la infancia. Cuando estudiaba en la Bolivariana, era compañero de mi recordado hermano Federico. Eso fue hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo a Fernando, su entusiasmo, su consagración, su conocimiento de la literatura, su devoción por la literatura y por la música, tanto la música selecta como la llamada música popular. Y desde aquel entonces, eso pongámosle que mediados del decenio de los 60. Del año 58 al 63 estuve conjuntamente cursando toda la primaria en la UPB, en Juanambú con Juan del Corral. Claro, donde después quedó El Colombiano. ¿Cómo no? Y era en aquella época, entonces, después ya ingresé al periódico
y luego de ser reportero 5 años, fui jefe de redacción 10, me nombraron editor del suplemento literario, estuve 28 años dirigiendo el suplemento y siempre desde ese comienzo, esos 28 años, Fernando fue compañero, fue colaborador permanente del suplemento dominical y con su columna titulada Pequeñas Cosas. Y además con crónicas, reportajes y con trabajos de mucho cuidado que hacía, que tenía muy buena acogida entre los lectores. Y he apreciado siempre, justipreciado siempre, tratando por lo menos esa dedicación de Fernando y esa seriedad con que lo ha tratado todo. Además la erudición. Este fue un especial con Fernando Vera Ángel, escritor y periodista. Muchas gracias. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto Beatriz Elena Mejía Mejía en la dirección de la emisora, programación de Carlos González, el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA, los periodistas Juan José García Posada, Isidro Jiménez Gómez, soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí termina Cuartillas, el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA. Los esperamos en una próxima emisión, aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.